hemos reunido algunas personas que hemos convivido, hemos actuado de diferentes formas, hemos acompañado un movimiento importantísimo que se dio entre nuestros compañeros en el Instituto Laredo. Creo que ahora, siendo en este momento tan propicia la visita de Samuel, era necesario realizar algo que estaba en la mente de algunos de nosotros, ¿no? Recordar aquel momento del grupo de cuadro, recordar la trayectoria de Ronald Martínez, el efecto que hicieron estos muchachos con su ímpetu rebelde, ¿no? A través del movimiento, a través de los colores, a través de la pintura, a través de la poesía. A partir del instituto era importante juntar y redimensionar esto que había sucedido con aquel grupo que prácticamente era de la promoción, ¿no? Eran Samuel, Chawalo y Ronald eran de la misma promoción. Entonces, cada grupo tenía actividades diferentes muy intensas, como por ejemplo en la promoción 72 se dio el Quinteto Vocal 15, que también fue un grupo muy interesante que hizo diferentes arreglos y trabajó con la música. ¿Sí? Era también de mi promoción. Era también de tu promoción, claro. Sí, los tres integrantes, que está aquí, Fernando uno, y Gastón y Dolly. Claro, y Julito, que estaba desde el principio, ¿no? y el Garabato, en fin, sí, promoción 72. Sí. Entonces, revisitar y redimensionar estos grupos, estos movimientos que surgieron en aquella época de las primeras promociones que comenzaron a responder a la acción, ¿no? Y a la idea que don Franklin había tenido de hacer esta formación integral. Es importante ahora para el instituto porque nos encontramos en un momento políticamente importante en Bolivia y saber qué es lo que los estudiantes que estuvieron en el Instituto Laredo están haciendo hoy y cómo todavía debe ser y es el efecto de la educación que se implementó, ¿no? En 1961 con las ideas de don Franklin, de don Rafael, don Eduardo Laredo, cuál es el efecto que surgió y qué es lo que hemos transformado en estos años que han pasado. Entonces, es con este sentido que era necesario revisitar esto de este momento, este grupo que se formó con el grupo de cuadro, que yo acompañé muy de cerca porque mi hermano era compañero de Ronald, muy amigo de Chawalo, y para mí era siempre una sorpresa escucharlos hablar, ¿no? Y con las posiciones tan rebeldes que tenía. Entonces, por eso nos hemos movido con Samuel para redimensionar esto que había sucedido y analizar que no fue un momento único. En el Laredo se han dado muchos momentos así importantes y deben continuar dándose. Entonces, para eso es necesario acompañarlos aquí y escucharlos a estos muchachos, compañeros nuestros que tuvieron ¿no? este ímpetu y esta fuerza de lanzarse con las ideas que nos mostraron. Adelante, entonces. Muchas gracias. Acabamos de oír a Noemí Uceda, actual directora del Instituto Laredo. A continuación, vamos a dar la palabra a Franklin Anaya, exdirector del Instituto Laredo. Gracias, Samuel. Es un honor para mí estar primero con personas tan dilectas que hoy se reúnen por una temática tan profunda que tiene que valorarse mucho, que tiene que comprenderse, que tiene que todavía escarbarse, interpretarse de muchas maneras, que es Becuadro. A mí me llega Becuadro de dos vertientes: de los recuerdos de mi infancia, de Ronald,
probablemente Chagualo, Noemí, eran un grupo de mucho más allá de los 4 del hermoso artículo que he leído de Mirta Fernández, que atesora Samuel y otras personas, han aparecido varias versiones, Mirta. ¿Por qué es importante? Porque los seres humanos somos consecuencia de contextos y procesos culturales. Yo sé que soy un Homo sapiens, soy un ente biológico que tiene todo un desarrollo evolutivo a lo largo de la historia de nuestra especie. Pero el ser humano es una inventiva nuestra. El ser humano nos plantea el deber de pensar nuestra existencia y proyectar formas creativas de la existencia. Y las sociedades que han conseguido hacerlo son sociedades exitosas. Y no quiero entrar en una lógica empresarial ni de ese tipo de análisis, sino de entender el valor que significa pensarse, reflexionarse y proyectarse, y lo difícil que es. Y lo difícil que es. Y la prueba de eso es que nosotros estamos acostumbrados a una expresión cultural en Bolivia costumbrista, no nos la podemos quitar, muy mezquina, porque son contadas las otras formas de expresión cultural. Son contadas las trayectorias de grandes personalidades que han podido expresar o generar otras vertientes, otras líneas de acción cultural. Y eso es necesario. ¿Y por qué? Porque en la repetición estamos condenados. Estamos condenados a una neurosis cultural que no nos deja romper el círculo donde nos repetimos constantemente. Noemí hacía referencia a los momentos políticos que pasamos, y este actual momento político a mí me recuerda lo que lees en la historia del momento político de fines del siglo XIX, la guerra civil de los federales unitarios, de Zárate Vilca y todo aquello, se vuelve a reconfigurar. Claro, Marx en su creatividad dijo que la historia pasa 2 veces, una como tragedia y otra como comedia. Sepamos bien qué tipo de actores somos, entonces, cuando queremos innovar una expresión cultural. Y yo creo que eso es Becuadro. Becuadro no tiene un parámetro, por eso es Becuadro, ¿no? Becuadro pone un alto a todo lo que se ha venido diciendo, a toda esa repetición, y trata, y busca, y encuentra, y proyecta una expresión cultural que es muy necesaria entender hoy para poder no reproducir la experiencia, porque eso no sería Becuadro, pero buscar creativamente esa reflexión que nos lleve a esas puestas de escena social y cultural. ¿Por qué? Porque eso nos va a exigir, además de esa reflexión, nos va a exigir creatividad. Y es solamente en la creatividad donde el ser humano es libre. No hay otro momento. Es libre, es legítimo en su identidad. Eso nos exige la creatividad. Romper con todo. O conjugar los elementos con los que contamos para poder romperlos. Y entonces, esa es la vertiente cultural de la cual somos consecuencia nosotros como personas hoy, consciente o inconscientemente. Por eso hacía referencia a mi niñez y de ese Ronald, que después me lo volví a encontrar en mi adolescencia y me introdujo a Sartre por ahí, a entender, de ver los cuadros de otra manera, de personas que traen consigo una visión tan enriquecedora de la vida, tan esperanzadora, porque a eso llega en cada uno de los individuos que no son iguales unos a otros. Le di un abrazo a Chagualo, quizás la segunda vez que lo veo, porque en Santa Cruz nos encontramos una vez hace unos años, pero yo he trabajado con él durante 20 años en el Instituto Laredo, porque tenía la foto de él y de Ronald, de agua, azucarillos y aguardientes, disfrazados, con sus bastoncitos de doctorcito, de 17 años están los dos, me parece. 16, 15. Así es, querido Chagualo. Entonces, para mí, tu presencia, la de Ronald, han estado siempre incentivando mi creatividad,
para encontrar quizás con menor o mayor suerte en algunos momentos aquella esencia que me da una identidad y me permite decirme ser humano, soy el Quilín Anaya. Entonces somos consecuencia de esas vertientes culturales, nos constituimos como sujetos en la cultura en función de eso que nos antecede. Por eso es tan importante entender B-Cuadro. Y el mismo B-Cuadro, aquí viene lo que tengo que decir, es también consecuencia de un contexto muy especial. El contexto que anunciaba Noemí, un colegio de locos. Un colegio donde se iba en la mañana y en la tarde. Un colegio donde en la tarde se bailaba, donde en la tarde se cantaba, donde te invitaban a hacer cosas. No te decían qué hacer, pero sí te decían que es necesario hacer. Pardo Laredo, con aquellos profesores que comenzaron en el 61, tiene una foto hermosa ahí, Chagualo, que comenzaron en el 61, trabajando ad honorem durante 4 años, produjo una serie de pensadores extraordinarios. Voy a decir pensadores por artistas, poetas, pintores, seres humanos maravillosos, que en la década del 70 ya fueron muy notables. Fueron muy notables. Y el día de hoy son personalidades notables. Uno de ellos es Agustín Fernández. Para mí es un genio. Es un compositor extraordinario. Y se formó en ese contexto también. Ese contexto donde ellos compartían el recreo y estaban ahí. Cada vez que escucho el himno al Instituto Eduardo Laredo, cosas que ha compuesto, me produce una fuerte movilización interior de mis estructuras. Y Ronald era así también. Hablar con Ronald te moviliza interiormente. El otro día me senté a tomar un café por 15 minutos con el doctor Samuel Arriarán y 4 horas más tarde me estaba parando yo de manera diferente por la conversación que tuve con él, por su afabilidad, su conocimiento, su manera de decir las cosas, su falta de autoridad jerárquica, diría yo. ¡Wow! ¿Sabes qué? Eso te lo da la universidad. Pero ser persona, no. Gracias, Samuel. Gracias, Franklin. Ese contexto entonces fue el Instituto Laredo. Y con esto quiero terminar. Porque ese Instituto Laredo de Locos tenía mucha resistencia, como la tiene ahora y viene resistiendo nuestra directora, Noemí. Primero que no todos querían ir a la tarde, entonces mi abuelo, don Franklin, que era arquitecto y dejó la profesión, el ejercicio formal de una profesión exitosa, ¿no? No vamos a nombrar eso, pero porque es el otro lado de la cultura que queremos ver. Pero miren ustedes cómo viene, él deja eso para dedicarse a la escuelita, que era en la 16 de julio, donde se guardaban los carros de basura del municipio. Yo voy a contar todo eso. Perfecto. De un sobreviviente. A mí me hace ilusión pensar que en esa camioneta que tenía mi abuelo, esa combi doble cabina, una ploma, debe recordar Chagualo, que antes llevaba ladrillo, cemento, piedra a obra, ahora en la tarde recogía niños y los llevaba. Y los llevaba a su casa también. También a su casa, a la escuela, porque era un arquitecto, como él se definió alguna vez. Me di cuenta que era un arquitecto del espíritu. Creo que es eso lo que nos trae hoy B-Cuadro. Gracias, querido Samuel, por invitarme. Gracias. Bueno, como es un conservatorio y para no, digamos, perdernos en la charla, hemos acordado hacer un orden de intervenciones, ¿no? Seguiría yo, luego Gonzalo Canedo, luego Mirta Fernández, Álvaro Cadima, Rosario, y le abrimos una discusión general para que el público tenga bastante tiempo para hacer sus preguntas o comentarios, lo que sea. Bueno, entonces sigo yo. Primero, los agradecimientos a Ceres y a Roberto Lacerna por auspiciar este evento, igualmente al Instituto Laredo y en especial a Noemí Uceda y a Franklin Anaya. Gracias a Laredo, Gonzalo Canedo pudo venir desde Santa Cruz como uno de los fundadores del grupo B-Cuadro. Era muy importante su presencia física.
En lo personal, me resulta imposible expresarles mi gratitud a Noemí y a Quilín por abrirme las puertas de mi querida escuela, recibiéndome con los brazos abiertos después de más de 40 años. Poquito tiempo, ¿verdad? ¿Cómo surgió la idea de realizar este evento? Un día del año pasado, en México, cuando yo estaba feliz con mi mujer tomando mi cafecito, Quilín me llamó para decirme: tienes que venir a Bolivia, tienes que venir a Laredo. ¿A Bolivia? Mejor no, porque me dan miedo los bloqueos. ¿Y por qué a Laredo? ¿Qué he hecho? Si no he hecho nada, Quilín. ¿Acaso me van a colgar de un farol? No, al contrario, me tranquilizó. Me explicó que él estaba por presentar su tesis de doctorado sobre Laredo y quería tener mi opinión como un exalumno. Ah, bueno, si es así, no tengo ningún problema. Leí su tesis, me pareció extraordinaria. Lo que él planteaba después de comparar varios colegios particulares de Cochabamba era que la educación en el Laredo, por su énfasis en la educación artística, ayudaba a desarrollar mejor la inteligencia. Esta tesis es justamente la que yo desarrollo en mis cursos y seminarios de la universidad donde trabajo en México. Así que me pareció que coincidíamos totalmente. Me habló también del difícil momento que atravesaba por los intentos de cerrar el instituto con pretextos ridículos como la poca utilidad de las artes. Pensé, qué contraste con México, donde allí las autoridades otorgan su máximo apoyo a través de grandes presupuestos, a través de muchas maestrías y doctorados sobre educación artística. Incluso, antes de venir a Bolivia, me habían llamado para impulsar una universidad de las artes. Bueno, lo que le dije a Quilín entonces era que contaba con todo mi apoyo. Presentó su tesis ante un tribunal internacional, obteniendo la máxima calificación de 100, por demostrar con hechos irrefutables y con datos duros la alta importancia de la educación artística en el Laredo a lo largo de más de 60 años. Fue así como vino otra vez a mi mente la historia del grupo de Cuadro, una historia olvidada, pero que vale la pena recordar ahora como uno de los mejores frutos del Instituto Laredo. Y esto lo digo con mucho orgullo. ¿Qué fue el grupo de Cuadro? Bueno, necesitamos hacer una aclaración previa. De Cuadro no fue un grupo de música. Más que un grupo, fue también un pequeño movimiento cultural de los años 70, más exactamente entre 1974 y 1978. Fue fundado por Ronald Martínez, Gonzalo Canedo y yo, con el fin de hacer obras plásticas como pinturas y dibujos. Hicimos varias exposiciones un poco escandalosas. En vez de usar pinceles, usábamos escobas, jeringas, hasta huaracas, que como en mi caso, llenando globos con pintura en vez de agua para lanzarlos a los cuadros, que eran cuadros bastante grandes. Recuerdo que cuando llevé uno de esos cuadros a un concurso organizado por la alcaldía municipal, la aceptaron, pero con la etiqueta de fuera de concurso, y no solo por su gran tamaño o por el uso de materiales fuera de lo habitual. Claro, para los venerables críticos y funcionarios de la alcaldía municipal, lo habitual consistía en participar con cuadritos chicos hechos con óleo o acuarela e incluso con temas limitados al folclore como paisajes costumbristas. El grupo de Cuadro surgió entonces en ese contexto de alterar el arte costumbrista, de ahí el nombre de Cuadro, que es un signo musical que altera la secuencia de las notas, pero no por eso éramos un grupo musical. Fue un movimiento que fue creciendo con Turi, Eduardo Torrico, John Alba y Jorge Zavala, a quien considerábamos miembro honorario por ser nuestro principal guía teórico. Además de las artes plásticas, queríamos alterar también la literatura con antipoemas y antinovelas, o en teatro con obras de happening, de teatro callejero y colectivo. Esto es lo que decíamos en nuestro manifiesto, que guardo como uno de los mejores tesoros que tengo. Integramos el grupo de Cuadro, jóvenes asociados alrededor de una comunión de ideas estéticas, el hecho
de que estemos unidos en esta primera muestra, es decir, en la primera exposición que hicimos en Portales, significa que existe una intencionalidad de proposición de nuevos valores. La autenticidad que planteamos está en base a un reconocimiento de los valores de nuestro medio, sin negar las influencias. Creemos que este criterio, ayudado por una nueva ubicación en la plástica, puede dar origen a una expresión nueva y de trascendencia. Planteamos un nuevo tipo de forma expresiva que no esté ligada a las grandes reglas académicas que influyen negativamente en la creación. Existe la necesidad de crear un ambiente crítico para organizar, comunicar, polemizar nuestros conceptos y analizarlos en sus defectos para una superación del criterio elaborador. En este sentido, nuestra obra, elaborada en base a experiencias anteriores, tienden a realizar, aunque no en toda su extensión, las ideas que creemos válidas para una actitud plástica. El valor de una obra consiste en abrir los ojos al espectador, en mostrarle un mundo nuevo, en provocar su imaginación y que de esta forma se dé cuenta de que existen elementos, que existen nuevas formas y nuevos valores para un proceso evolutivo dentro del arte. Bueno, es un poco larga, pero valía la pena citar por lo menos un fragmento, ¿no? Entonces, al final vamos a darles a todos, ¿no?, una carpeta para que, si tienen interés, vean todos los documentos, las obras que hicimos. Visto a la distancia, el grupo B Cuadro se convirtió en una utopía estética positiva, es decir, en un mito necesario de aquella época, cuando en cierto momento de su historia Bolivia empezaba a desprovincianizarse. Como decía Jorge Zavala, quiero para el arte de mi país amplias carreteras que conduzcan al resto del mundo, no estrechos caminitos que conectan una aldea con otra. El grupo de Cuadro surgió entonces no como un suceso aislado, sino como una reacción lógica ante los cambios que experimentaba el país en aquella época. Era imposible estar al margen de lo que ocurría en el exterior. Hasta aquí llegaban también los ecos de Woodstock, de los hippies, del pelo largo, de la minifalda, del arte abstracto y de todas las artes de vanguardia, de Schoenberg, Bela Bartok, Stravinsky, los Rolling Stones, Led Zeppelin o Pink Floyd. Nuestra utopía consistía en la búsqueda de un arte y de una filosofía adecuada a la realidad boliviana. En este sentido, el grupo de Cuadro era un movimiento de búsqueda de algo original, de no aceptar normas ni convenciones, de romper con todo tipo de academicismo. Nuestra utopía consistía en buscar una expresión local de otro tipo de modernidad, así como no queríamos estar encerrados en una cultura aldeana con sus peligrosos atavismos y prejuicios, tampoco queríamos una modernidad al estilo estadounidense, es decir, de una modernidad capitalista con sus ídolos en torno de la democracia, el mercado y su enfermizo consumismo. En aquellos años 70, gracias a Dios, todavía no existía Internet. Nos reuníamos en los cafés como los escudos en la calle Heroínas frente a lo que era el Cine Bustillos. Después de tomarnos litros y litros de café, dábamos vueltas y más vueltas por la ciudad hasta la madrugada, hablando y soñando, siempre soñando. ¿Cuál era la modernidad deseable para Bolivia? Podíamos vislumbrar una modernidad cultural, estética, no economicista ni tecnológica. Para nosotros nada era claro, vivíamos en un ambiente cultural muy confuso. Jorge Zavala, que en sus libros hablaba de un nuevo hombre boliviano, que rompía como Nietzsche con todos los ídolos religiosos, raciales y políticos. Además, Jorge hacía mucho énfasis en las capacidades liberadoras del cuerpo humano, de su potencia estética, erótica, ética, además de su capacidad racional, todo lo que ahora es la base de la educación artística. Pero como él era un filósofo que se pasaba elucubrando una idea durante meses y meses, no podíamos entenderlo del todo. ¿Qué era eso del antiboliviano? Un enigma, sin duda. Pero como todo estaba lleno de enigmas, nos gustaba vivir así. El Instituto Laredo no nos había formado para seguir un caminito recto que no existía ni podía existir, sino que nos preparó para enfrentar los obstáculos de la sociedad en que vivíamos. Debíamos aprender a construir cada uno su propio camino
y salir cada quien de su propio laberinto y de sus traumas y fantasmas, que no eran pocos. Como nos decía Harry Marcus, uno de los profesores de quien hablaré más adelante, si lloras porque no puedes ver el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Este profesor nunca intentaba darnos recetas morales, sino que nos dejaba siempre en absoluta libertad de interpretar. Que si nos quedamos en la tristeza y en las pérdidas, es imposible apreciar las cosas buenas que la vida nos ofrece, que al igual que las estrellas que solo se pueden ver en la noche, hay cosas hermosas que solo podemos apreciar cuando dejamos de lado la negatividad, que la vida puede estar llena de adversidades y altibajos, pero hay que aprender a encontrar la belleza en cada momento, incluso en los momentos más trágicos. En fin, que si esto, que aquello, que la vida era un volcán que bullía en otra parte, fuera del aula, y que podíamos ser capaces de interpretarla con miles de significados, sin temor a que alguna autoridad se nos imponga. Sí, lo relevante de Harry Marcus y de nuestros profesores de Laredo de aquella época era su original método para enseñar. Cuando hoy en día se cree erróneamente que la mejor educación consiste en dar más tareas y aplicar exámenes estandarizados, aquel viejo método adquiere una enorme vigencia y actualidad, porque las clases eran otra cosa. Ellos nos enseñaron que la verdadera educación no consiste en capacitar, adiestrar o transmitir habilidades técnicas, sino más bien en formarnos como seres humanos, y no hay trabajo más difícil que esto. El grupo B Cuadro, que empezó pues con una inquietud por transformar las artes plásticas, terminó aspirando a transformar las otras artes, como la literatura, el teatro y la danza. Según el valioso testimonio de Mirta Fernández, una excelente periodista que está aquí presente a mi lado, B Cuadro era un grupo de mucho empuje y fuerza creativa. ¿Qué ocurrió con el grupo? Durante los años de 1975 a 1979, el grupo estuvo muy activo. Era la época de Banzer y cuanto más represión existía, más necesidad de liberarnos. Quizás en el momento posterior de la democracia no hubiéramos tenido empuje y fuerza creativa. Esto solo se dio paradójicamente cuando había dictadura militar. En este contexto, se explica la actividad del Grupo B Cuadro como una parte de un movimiento de resistencia cultural de aquellos años. No es casual que en esos años emergían con toda su fuerza creadora extraordinarios escritores como Néstor Taboada Terán, Gaby Vallejo, Adolfo Cáceres Romero, Renato Prada Oropesa y muchos más. Estos escritores tuvieron que abrirse paso frente a un ambiente de censura y de represión militar. En el caso de Renato Prada Oropesa, no solo fue enviado al exilio, sino también prohibido de que circularan sus libros en Bolivia por el simple hecho de haber ganado un premio literario en Cuba. El empuje y la fuerza creativa del Grupo B Cuadro dejó de existir también por la historia personal de sus miembros. Cuando Ronald Martínez, Turito Rico y John Alba fallecieron, se desintegró el grupo. Gonzalo Canedo se fue a Santa Cruz y yo me fui a México. Lo que la historia de Gonzalo Canedo nos demuestra es que aún sin salir del país, si uno cree y tiene fe en uno mismo, se pueden vencer todos los obstáculos para seguir haciendo artes. Ahorita lo van a oír después de mí para que él mismo nos cuente directamente lo que hizo. Cuando me fui a México, no pensaba quedarme allí. Incluso una vez empaqué mis libros para el retorno después de que terminara la dictadura militar. Pero siguieron ocurriendo golpes de Estado y por más democracia que se intentaba establecer, el país nunca se estabilizó. Así que finalmente tomé la decisión de quedarme. Conocí a Elizabeth, una mujer maravillosa que me dio calma y estabilidad emocional, todo lo que era necesario para dedicarme a escribir, filosofar y seguir haciendo arte a tiempo completo. Aunque el Grupo B Cuadro se disolvió, queda en la memoria cochabambina el recuerdo de un mito, de una semilla que fructificó en tierra boliviana y, como dijo Silvia Fernández, sirvió de referente para las nuevas generaciones. Cito a Silvia. B Cuadro fue un referente para nuestra generación. Ronald fue nuestro profesor. Chagualo, Gonzalo Canedo, fue mi compañero de danza cuando formamos parte de la compañía de Melo Tomshin, que se acaba de morir y que le debemos hacer un homenaje, ¿no? Lindo grupo,
El John Alba también fue mi profesor en psicología, dice Silvia, tutor de mi memoria de graduación. Todos ustedes tipos geniales que nos inspiraron mucho. Hasta aquí la cita de Silvia. Bueno, lo que se dice genio, genio, no lo éramos todos. El que sí de veras lo era fue Ronald Martínez, a quien le hacemos aquí, aunque tarde, su merecido homenaje. Mejor tarde que nunca. Como parte de este homenaje a Ronald, quisiera contarle algunas anécdotas. Siempre llamaba la atención de todos por su talento. Era un dibujante excepcional. Hizo ilustraciones para el libro de Harry Marcus, Proyecciones, que lo tengo aquí y lo leo cada día. Además de varios cuentos en la colección Cuadernos del Viento Nuevo que dirigía Roberto Lacerna. Ahí está. Por eso, hablar de Cuadro es hablar de ese momento cultural, ¿no? Tenía mucho auge. Estos Cuadernos del Viento no era cualquier cosita, nos daba mucho, nos contagiaba, ¿no? Toda la fuerza de esos jóvenes que iban emergiendo. Además de poeta, Ronald fue actor, interpretó una obra de Kafka que se llamaba Informe para una academia, una obra dificilísima, poniéndose una máscara de mono. Y cuando le preguntaron, ¿por qué escogió esta máscara y no otra?, respondió con ironía y sarcasmo, es que no tengo otra cara. Y tocaba el clarinete con gran virtuosismo. Tenía predilección por el jazz. Recuerdo que había una cafetería en el centro boliviano americano donde una vez a la semana se presentaba un grupo. Una vez se puso a golpear un vaso con una cucharilla. Le dije, oye, Ronald, ¿por qué haces eso? Los músicos van a pensar que no te gusta lo que tocan. No, respondió, al contrario, lo que están pidiendo los músicos es que todos participemos siguiendo el ritmo. Y tenía razón. Los músicos pusieron más entusiasmo y parecieron muy complacidos, felices de ver cómo Ronald se subía al escenario poniéndose a bailar frenéticamente. Otra muestra de su genio fue la producción de algunas novelas, cuentos y cientos de poemas, algunos de los cuales publicó en un libro con un extrañísimo título. Ojalá hoy me toque la lotería de morir. Habría que precisar que cuando me refiero al genio de Ronald, no lo entiendo como tradicionalmente se hace para entender qué es el genio. Es decir, alguien superdotado con un cociente intelectual muy elevado. No. Nadie podía negar que él tenía mucho talento, pero por ello mismo era vulnerable y tenía también una parte oscura. Es mejor entonces hablar del genio en su significado filosófico, es decir, como de una parte incontrolable que representa todo lo involuntario y lo inconsciente de nuestras vidas. Ronald tenía a veces unas expresiones y actitudes muy extrañas y contradictorias. Por ejemplo, cuando la profesora de literatura nos hacía frecuentes exámenes de ortografía, una vez se hartó, se cansó y a propósito sacó 0, según lo que nos dijo. Quería demostrarle a la profesora que no cometió ningún error, lo contrario, es decir, cometiendo todos los errores. ¿Y cómo reaccionó la profesora? La profesora se puso a llorar diciendo que su mejor alumno le había faltado al respeto. Ronald decía que se iba a sacar 0 en todas las materias, pero finalmente no lo hizo, quizás porque preveía que ocasionaría un gran despelote en todo el Instituto Laredo, no solamente en nuestro curso. En otra ocasión, en plena función de una zarzuela en el Teatro Achá, el director no le dio entrada para tocar su clarinete. Él se levantó de su silla y abandonó a la orquesta, dejando al director con la boca abierta, sin entender esa actitud. Y es que así era Ronald. Tenía actitudes raras que parecían incomprensibles, pero los que conocíamos su genio no nos extrañábamos. En este caso, aquel director hizo un escándalo y pidió su expulsión, gritando: ¡pero qué barbaridad! ¿Habráse visto semejante insolencia? Si todos en la orquesta siguieran su ejemplo, ¿a dónde vamos a parar? También hay que reiterar que el grupo B Cuadro surgió del Instituto Laredo y que por ello fue un producto de la enseñanza de los maestros de aquella época. El principal alimento de nuestra fuerza y exámenes inevitables que siempre eran una tortura, hasta que un día llegó este profesor y nos puso a leer a Ray Bradbury, Julio Verne, Horacio Quiroga, Edgar Allan Poe y Julio Cortázar.
De inmediato se produjo en nuestras mentes una especie de shock que despertó fuertes emociones, dándonos acceso a universos desconocidos. Muchas gracias. De ahí surgió nuestra pasión por los libros, libros que nos robábamos, por supuesto. Todavía guardo, ahí está, ese es Harry Marcus. Todavía guardo esos libros y muchas veces vuelvo a leerlos sin otro fin que el puro placer y deleite, recordando a este profesor que ocasionó una revolución en la escuela. Esa revolución se extendió a otras actividades. Nos dijo que la educación no se reducía al aula, sino que había que salir a la calle para completar el aprendizaje a través de los libros. Había que experimentar en la vida misma. Para ello nos puso, por ejemplo, construir globos aerostáticos, soltarlos y seguir. No vaya a ser que cayeran en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y así haría desaparecer todo Cochabamba. Y así nos pasábamos varios años leyendo libros y más libros, persiguiendo y rescatando globos en esta ciudad que todavía era una ciudad no contaminada, sin televisión, sin internet. Antes de que Harry Marcus se muriera, tuve la suerte de encontrarlo. Quería preguntarle tantas cosas. ¿Cómo llegó a Laredo? ¿Quién le trajo? ¿Es verdad que estuvo en Bolivia 20 años? ¿Por qué no le dieron la nacionalidad? ¿Volvió alguna vez a Alemania? ¿Por qué se quedó en España? No sé, no quiso responder y quizá prefirió dejarnos su vida como un misterio. Harry Marcus, un maestro extraordinario, que nos dejó una profunda huella y al que recordamos con cariño y agradecimiento cada vez que leemos con placer un libro o hacemos del estudio no una tarea utilitaria y mercantil, sino una acción agradable y divertida. Y es así como de Harry Marcus podríamos hablar mucho de cada uno de estos maestros extraordinarios, pero nos faltaría tiempo. Sobre ellos daré un seminario taller en el Laredo a fin de este mes, antes de regresarme a México. Estimados amigos aquí presentes, hablar aquí del grupo de Cuadro es solo un inicio para desarrollar un hilo de un rico ovillo sobre lo que era la cultura en Cochabamba en los años 70. A este conversatorio le seguirán otros dedicados a figuras como Jorge Zavala, Juan José Alba y otros. Y seguiremos hablando del Instituto Laredo. Publicaremos un libro sobre lo que fue su proyecto original durante sus primeros 10 años de existencia, con testimonios que podamos reunir hasta fin de año. Si tienen ustedes una foto, un comentario, algo, un escrito, no duden en enviarnos a mí, a Quilín o a Noemí. Les invitamos cordialmente a recordar y dialogar sobre aquellos años maravillosos. Ahora me callo y le doy la palabra a Gonzalo Canedo, que esta mañana me dijo: yo soy un buen fruto de Laredo. Vamos a recibirle ahora con un fuerte aplauso por su posición enérgica para defender siempre al Instituto Laredo. Bravo. Bueno, gracias por las palabras. Ese es un pie para hablar de mí, porque de verdad soy un buen ejemplo. Soy un buen ejemplo de la idea de Laredo, de lo que era el Laredo y que personalmente creo que ahora no es. Por la modernidad, por la especialización, por lo que ustedes quieran, lógicas que se dan en todas las profesiones, en todas las carreras. Entonces, voy a usar mi persona como ejemplo porque de verdad es un buen ejemplo. Yo hice los 3 primeros años de primaria en el Colegio La Salle. El Colegio La Salle en ese momento era el mejor colegio de Bolivia, sin lugar a dudas. Como infraestructura era el más grande, tenía teatro, tenía laboratorios de física, de química, que eran la envidia de todos los colegios. Tenía un museo de historia natural que después, con el señor, no me acuerdo el apellido, lo donaron y estaba en la Casa de la Cultura en el último piso. Sánchez, papá de Walter Sánchez. Bueno, pero eran los curas que todos los años en sus vacaciones traían, era increíble. Era el mejor colegio.
Cuando estaba en tercero de primaria, aparece Gastón Paz, que yo no sabía quién era, y Norita Becerra, que tampoco sabía quién era, y nos hacen entrar a un cuarto, nos sacan del curso, y nos hacen una pruebita, ¿no? ¿Sabes cantar algo? El arroz con leche. Y canté el arroz con leche. Y me hicieron una pruebita de ritmo y yo seguí. Muy bien, ya anotaron el nombre y eso fue todo. Después llegó la invitación, gracias, a mi casa, a mi padre, para entrar, para ir a dar examen al Laredo. El examen consistía en un examen de conocimientos generales, otro psicotécnico que era exactamente el mismo que el que se tomaba en la universidad, porque eran unas fichas psicotécnicas, ¿no? Otro examen que era de dibujar a tu familia, por lado de la psicología, ¿no? Que representabas, que yo después como exalumno, como profesor en el Laredo lo tomé y realmente es increíble, es espeluznante en algunos casos. Y el otro era de más intensivo sobre la música, sobre todo, ¿no? Oído, ritmo. Bueno, eso era. Y de ahí, de hecho, tenías que ser buen alumno para entrar al Laredo. Entramos 28, terminamos 12. Pero aquí, fundamental para mí, fundamental, porque cuando